Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los temas más importantes del país y del mundo. Entonces esta semana fueron las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que la han ganado los demócratas, aunque todavía hay dificultades. Esta semana pues se consumó la escogencia de la Junta Central Electoral en la República Dominicana, que el presidente Abinader había prometido que iba a ser una Junta Central Electoral independiente. Pero parece que el criterio que él tiene de la independencia es que sean personas contrarias al principal partido de la oposición, porque ese ha sido el perfil de los independientes que escogió en lo que deja claramente evidenciado a legua un acuerdo para favorecer al expresidente Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. Vamos a empezar precisamente con este tema porque a raíz de la escogencia se produjo una rueda de prensa el pasado jueves de Eddie Olivares, que tenía todas las posibilidades de ser escogido como presidente de la Junta Central Electoral con el apoyo de la mayoría de los senadores. Ustedes recuerdan que se había publicado un comunicado con más de 114 diputados que lo apoyaban. Esa era la misma base de apoyo prácticamente en el Senado, pero el presidente Abinader de manera directa interfirió para que Eddie Olivares no fuera colocado en la terna y entonces emplazó a los senadores prácticamente a que escogieran entre él y Eddie Olivares. Y las consecuencias fueron de que Eddie Olivares no figuró en la terna y entonces se escogieron a las personas que fueron señaladas para esa nueva Junta Central Electoral por el presidente Luis Abinader. Vamos a ver y a escuchar la rueda de prensa, lo que dijo Eddie Olivares reaccionando frente a este hecho consumado. Así es que vamos a colocar de inmediato la rueda de prensa de Eddie Olivares. Adelante. Les digo que nunca olvidaré el apoyo que me brindaron las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, gremiales, deportivas, culturales, religiosas y empresariales que avalaron nuestras aspiraciones a ocupar el cargo de presidente de la Junta Central Electoral. De igual manera, expreso mi gratitud eterna a los ejecutivos de los medios de comunicación que me honraron con su apoyo, así como a los periodistas y las periodistas que hicieron de esta su causa. Muchas gracias a las diputadas y los diputados de todos los partidos políticos que asumieron como suya esta lucha por la dignidad. Gracias a las senadoras y los senadores, a quienes les fue impedida la libertad de votar por mí debido a la arbitraria y discriminadora decisión presidencial de excluirme de las ternas. Pero sobre todo, gracias al pueblo dominicano, que estuvo de mi lado en la defensa del criterio de que el requisito inconstitucional de no militar en un partido político para poder ser miembro de la Junta Central Electoral no está por encima de la integridad y la idoneidad de una persona. Soy un hombre y ciudadano feliz y agradecido de mi pueblo,
que colmado de optimismo pasa esta página relativa a la Junta Central Electoral para iniciar la que me indique el porvenir, siempre en defensa de los más sanos intereses del pueblo dominicano. No haber sido seleccionado como miembro de la Junta Central Electoral no me afectó en lo personal. El apoyo de la sociedad ha sido el mayor y más noble triunfo que pude haber alcanzado en esta jornada. Nunca he estado obsesionado con ser presidente de la Junta Central Electoral ni con ningún otro cargo público. Lo que sí me preocupa es el grave daño que la infame intromisión, vista por todos, del Poder Ejecutivo en las funciones del Senado de la República le ha causado a la institucionalidad democrática. Nada me ha decepcionado, pero me preocupa como dirigente y ciudadano que rodara por el suelo a causa de un incorrecto compromiso la promesa del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática. No obstante, albergo la esperanza de que nuestros gobernantes superen la cultura personalista del jefismo, implantada por las dictaduras que nos gobernaron durante los siglos XIX y XX, que ha sido el principal motivo para la violación, como aconteció ayer, del principio de separación de poderes por parte del Ejecutivo. Aprovecho la ocasión para sugerirle al Congreso Nacional que sincerice y transparente los procesos de selección de los miembros de los órganos extrapoder, como la Junta Central Electoral, en los que en realidad no se toma en cuenta el desempeño de los aspirantes a las entrevistas, lo que por lo tanto constituye un engaño, debido a que la decisión la toman exclusivamente los principales líderes políticos o una parte de ellos. Se trata de una tomadura de pelo a los ciudadanos, que en nada ayuda a la democracia ni a la imagen del Congreso Nacional. Todo se ha consumado. Le deseo los mejores éxitos a los ciudadanos escogidos, encabezado por el presidente Román Jaques, a quienes les expreso mi compromiso de contribuir con su gestión y con el fortalecimiento de la Junta Central Electoral. Finalmente, serán la historia y el pueblo quienes juzgarán a cada uno por el comportamiento observado en el pasado proceso. Muchísimas gracias. Estamos fortaleciendo la institucionalidad. Nuestro objetivo es fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana y eso va en esa dirección. ¿Está contento, presidente? Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, en lo afirmado por Eddie Olivares hay varias cosas. Está el hecho de que la gente se pone de mojiganga, va y se somete a unas entrevistas, a unos procesos muy hermosos, se le pregunta sobre una serie de cosas y se crea la expectativa en la sociedad de que supuestamente ese va a ser un factor de selección. Después, alguien que ni siquiera se ha ocupado de ver las entrevistas, ni le importa ver las entrevistas, pues dice, mira, va fulano, sutanejo y perencejo. Esos son los que van. Es decir, que todo el proceso que se ha agotado es, como le llama Eddie Olivares, una tomadura de pelo. Otro asunto, la única objeción que pudiera haber contra Eddie Olivares es que Eddie Olivares ha tenido militancia política. ¿Y ustedes creen que los políticos y todos los que han tomado esta medida son políticos deben prestarse a censurar la militancia política? Entonces, ¿qué es lo que vamos a premiar? El oportunismo. La gente que no asume causa, no se la juega por nadie. Los partidos políticos son el sostén de la democracia y los partidos políticos necesitan sangre nueva, gente jóvenes
que vayan a militar en esos partidos, a hacer carreras en esos partidos políticos. Pero no le podemos decir a los jóvenes que van a hacer carrera en los partidos políticos que después van a tener limitaciones constitucionales para determinadas posiciones, porque esas posiciones se las vamos a reservar a los que supuestamente no tienen compromiso y están más comprometidos que cualquiera. Eddie Olivares tenía condiciones para ser un presidente más independiente que Román Jaques, que demostró en el Tribunal Superior Electoral que no es un presidente independiente, que hizo pipián la ley tanto de régimen electoral como la ley de partido, que pretendió esa ley poner freno al transfugismo. Pero él, para congraciarse y lograr lo que ha logrado ahora, prácticamente arruinó todos los objetivos de esas leyes. Entonces, ¿de qué independiente usted me habla que a la hora de tomar decisión lo hacen pensando más en oportunismo que en otra cosa? Entonces, vamos, señores, a esperar a ver el desarrollo de estos acontecimientos. Vamos a hacer una primera pausa comercial y después entonces regresamos con los 10 temas más importantes de esta semana. Bueno, señores, quiero repudiar lo que ocurrió con la diputada Dulce Rojas y su familia, su esposo y su familia. Esta diputada venía transitando en un horario que ya pues estaba el toque de queda. Pero yo creo que desde que una persona se identifica en el tratamiento, las autoridades tienen que tomar en cuenta cuáles son las circunstancias de esa persona. Esta señora se identifica y el oficial que está conversando con ella sabe que está conversando con una diputada que ya se le ha identificado. Ese solo hecho ameritaba que el tratamiento que ella debió recibir debió corresponderse con la dignidad del cargo y de las funciones que ella tiene. No, ella es una diputada nacional. Entonces, eso de que usted se identifica, una persona va y se le identifica como diputada y viene, entonces dice, no, pero suba al camión. Yo creo que eso es una cuestión que no es necesaria, que no es necesario. Pero además, entonces, lo peor es que le explica las circunstancias que la tienen en la calle. Mire, mi familia y yo venimos porque se nos ha muerto una hija de crianza y yo estoy en los trámites de eso. Señores, ¿ustedes creen que una persona que se le ha explicado esto no debe entenderlo? ¿Cuántos chances, si a él le da la gana, no le da a cualquier persona que le dé una explicación? Porque lo que queremos con el toque de queda es que la gente esté en sus casas. Eso es verdad, pero hay gente que tiene que circular, hay gente que puede hacerlo con permiso, hay gente que se le han presentado circunstancias en las que tal vez no tiene el bendito permiso a la mano, pero ahí está la evaluación, ahí está el criterio de que usted habla con esa persona. Entonces, eso es una cuestión, la verdad es que no se debe tolerar en lo más mínimo. Eso es un tratamiento totalmente irrespetuoso, arbitrario, un exceso de autoridad. Con los delincuentes probablemente no actúa así. Y en sentido general aprovecho para una exhortación.
Yo creo que la conducta de la mayor parte de los agentes que han estado en el toque de queda es una conducta muy correcta, porque yo veo que se conversa con la gente. Yo veo que se conversa con la gente y veo que el que da su explicación, el que, caramba, circula. Una cosa es que tú a la hora del toque de queda te encuentren bebiendo en un sitio, te encuentran en una fiesta en un sitio y respetando el toque de queda, y eso es otra cosa. Pero una persona, el toque de queda es a las 7, a las 7:15, a las 7:30, esa persona va rumbo a su casa. Déjalo que se vaya para su casa, porque para eso el toque de queda, para que la gente se recoja. Una gente que se está recogiendo, lo que está es cumpliendo con el toque de queda, aunque por cualquier circunstancia se le haya pasado un tiempo. Entonces, todo esto tomarlo en cuenta para crear los menos conflictos posibles con la gente. Señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana tan activa. Adelante. Con la presencia del presidente y la vicepresidenta de la República, Luis Abinader y Raquel Peña, el Ministerio de Educación dio formal inicio al año escolar 2020-2021 Aprendamos en Casa. El año escolar empezó oficialmente el pasado lunes con clases en la modalidad a distancia debido a la pandemia y con una inversión de 50,000 millones de pesos para garantizar la conectividad y la alimentación de los estudiantes. Las clases virtuales para más de 2 millones de estudiantes preuniversitarios fueron inauguradas en una ceremonia encabezada por el presidente en la Plaza de la Bandera en la capital dominicana. En el acto, el ministro Roberto Fulcar destacó que la inmensa brecha digital y eléctrica que hay en la República Dominicana no limitó la puesta en marcha del plan de educación para garantizar el derecho que tienen todos los niños, sin importar su estatus socioeconómico. Cada estudiante de nuestro país va a tener un cupo escolar, va a lograr una oportunidad de educación, dijo Fulcar, al destacar que la desgracia mundial creada por la pandemia del coronavirus será convertida en un reto y oportunidad para educar a los niños, adolescentes y jóvenes en aspectos útiles para la vida. El presidente Luis Abinader defendió que el gobierno chino no puede tener inversiones en áreas como las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, que son las llamadas áreas estratégicas del país. El mandatario dijo que República Dominicana tiene lazos y una relación especial con los Estados Unidos, que se entiende en los 2 millones de dominicanos que residen en suelo norteamericano y también en que se trata de su principal socio comercial. Si ellos quieren inversiones en áreas no estratégicas del país, pueden hacerlo, dijo el presidente en referencia a China, con quien República Dominicana firmó relaciones diplomáticas en mayo de 2018. El mandatario dominicano dijo que con esos puntos y conceptos ha sido muy claro con el embajador chino en el país y también con la República Dominicana. En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana deploró el anuncio de limitar las inversiones chinas en la República Dominicana. A través de un comunicado, el partido indicó que la decisión del presidente de la República se hizo para priorizar la alianza con Estados Unidos. Con dicha decisión se vulnera la soberanía y la libre determinación del Estado dominicano, que son principios rectores de las relaciones internacionales, apuntó la organización. El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, FOPREDON, manifestó su apoyo al gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19. Durante un almuerzo con el gobernante en el Palacio Nacional, los presidentes y otros directivos de las organizaciones políticas se pusieron a disposición de las autoridades para construir una alianza en la búsqueda de soluciones. La propuesta, recogida en el documento Compromiso Estratégico Programático para el Consenso Político, procura reducir el impacto de la pandemia en diferentes ámbitos. Sugieren la creación de 10 mesas de consenso político sobre estrategias para COVID-19 en los temas desplazamiento, salud, economía, turismo y asuntos internacionales, empleos y zonas francas, protección social, educación y género. En cada mesa debe haber un miembro designado por el gobierno y otro por los partidos que actuará como co-coordinador general. Al final del encuentro, el presidente de la República valoró la determinación del liderazgo político en contribuir a enfrentar la crisis, indicando que el encuentro era el primero de muchos otros.
Tras un proceso de selección de casi un mes y la postulación de 306 candidatos, el Senado de la República eligió a Román Andrés Jáquez Liranzo como nuevo presidente de la Junta Central Electoral, a 4 miembros titulares más y a 5 suplentes. Durante la sesión, 28 de los 32 senadores votaron a favor para seleccionar a los 10 nuevos integrantes del organismo electoral y del registro civil, luego de que Farideh Raful, vocera del bloque del Partido Revolucionario Moderno, como mayoría, presentara la plancha para miembros titulares y suplentes 2020-2024 del órgano. De igual forma, propuso a los hoy titulares de la Junta Central Electoral, Rafael Armando Vallejo Santelices, Dolores Altagracia Sánchez, Patricia Lorenzo, Samir Rafael Chamir Isa y a Juan Antonio López, Freddy Ángel Castro Díaz, Aníbal Carrosario e Iraida Marcel Fernández como suplentes respectivamente. Estas 5 ternas finales únicas y definitivas presentadas por el PRM fueron respaldadas por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano, no así por el Partido de la Liberación Dominicana, que propuso a Eddie Olivares. El periodista Eury Cabral informó en el programa radial El Sol de la Mañana que el expresidente Danilo Medina le autorizó a informar a la nación que no buscará modificar la Constitución para buscar por tercera vez la presidencia de la República, ya que su ciclo cerró. Cabral dijo que Danilo Medina informó que no patrocinará una modificación de la Constitución y que, por el contrario, se concentrará en renovar el Partido de la Liberación Dominicana y apoyar un nuevo liderazgo dentro de la organización política. La Constitución de la República Dominicana prohíbe la reelección presidencial del exmandatario, quien modificó la Carta Magna en el año 2015 con la intención de reelegirse en el periodo 2016-2020, en lo que tuvo éxito. A su salida del poder, Medina abandonó el gobierno con el PLD, la segunda mayoría en la Cámara de Diputados y la tercera fuerza en total de representantes en el Senado. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, juramentó el pasado domingo al alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, al ex síndico Jesús Félix, así como a los presidentes de 46 comités intermedios y 1.500 comités de base que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana. Guzmán fue el único PLDista que ganó una alcaldía en el Gran Santo Domingo en las elecciones municipales pasadas. El alcalde de Santo Domingo Norte dijo que tomó la decisión de integrarse a la Fuerza del Pueblo no pensando en las elecciones del 2024, sino más bien en el bienestar de su municipio, bajo el entendido que en la organización política que lidera Leonel Fernández están las oportunidades de progreso y las transformaciones que el país necesita. Otros dirigentes PLDistas que forman parte del equipo de Carlos Guzmán, que se juramentaron en la Fuerza del Pueblo, son el consultor jurídico de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, el secretario general, el director de Obras Públicas y la ex candidata a regidora Elvida Batista. Por primera vez, 2 planchas se disputan la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP y por primera vez un candidato busca una tercera elección. Más de 300 votos de asociaciones y empresas están convocadas para elegir el próximo miércoles 11 de noviembre una nueva junta de directores que tiene como candidatos a la presidencia a Pedro Brache, presidente del Grupo RICA, y a Ligia Bonetti, presidenta del Grupo CID. Los 2 candidatos arrastran condiciones que rompen las tradiciones del organismo. Sin embargo, cumplen ambos los requisitos internos para asumir la presidencia del CONEP. La presentación de estas 2 planchas ha despertado a lo interno del organismo una sensibilidad que no toca la palabra ruptura y que mejor exalte el escenario de elección como muestra de democracia. En la práctica, y frente a 2 candidatos con sobradas condiciones, se ha librado la división típica también de las democracias. El Ministerio Público de Santiago solicitó 8 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los ejecutivos de la envasadora Copegas, la envasadora que explotó en Licey al Medio, dejando 11 muertos y 2 personas heridas de gravedad el pasado 3 de octubre. El procurador fiscal de Santiago informó que el Ministerio Público ya depositó ese pedido ante el juez de la Oficina de Atención Permanente, donde se ha solicitado que el caso sea declarado complejo. La medida preventiva será contra Audilio Concepción, presidente de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples, La Económica, Copegas. Igualmente serán acusados por el Ministerio Público Héctor Ramón Vázquez, gerente general, Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones, y Emilio Jan, encargado local de la Copegas. El procurador señaló que todas las investigaciones que se han hecho en torno a esa tragedia determinan que los ejecutivos de Copegas merecen ser enviados a la cárcel por la imputación de negligencia y homicidio en la explosión.
4 reclusos resultaron heridos durante un motín ocurrido en la cárcel 15 de Asua, cuando las autoridades de la Dirección General de Prisiones realizaban una pesquisa para tomar el control del penal. En el operativo, en el que se decomisaron droga y se identificaron 15 cabecillas de bandas criminales y de narcotráfico que operaban en el citado penal, resultaron heridos 4 reclusos. Con el decomiso de 1.747 paquetes de cocaína el pasado domingo y el desmantelamiento de una banda criminal que operaba en la cárcel del 15 de Asua, el presidente Luis Abinader aseguró que busca enviar un mensaje a las bandas criminales de que el gobierno los va a enfrentar como nunca antes. Todas las estructuras criminales en la República Dominicana que se preparen, que nosotros los vamos a enfrentar. El gobierno las va a enfrentar como nunca antes y lo estamos haciendo. Lo vamos a hacer en todas las cárceles para llevar tranquilidad a la República Dominicana, afirmó el mandatario. Finalmente, la batalla por ganar las elecciones de Estados Unidos se alarga con un recuento voto a voto en 5 estados claves para decantar la victoria hacia el demócrata Joe Biden o hacia el republicano Donald Trump. Los abogados del equipo de Trump ya han presentado demandas intentando parar el conteo por presuntas irregularidades en Pensilvania, Michigan y Georgia, y según la cadena Fox News, la campaña de Trump planea lo mismo para parar el conteo en Nevada. Las diferencias de votos entre el presidente de Estados Unidos y su rival demócrata continúan siendo mínimas en algunos de los estados clave que faltan por decidir y que pudieran inclinar la balanza a uno u otro lado. La atención está enfocada en el recuento de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras que en Arizona, un estado en el que las proyecciones de algunos de los principales medios habían dado la victoria a Biden, las distancias entre ambos se han acortado. Muchos de estos votos pendientes de contabilizar corresponden a la votación por correo, que debido a la pandemia del coronavirus fue una opción a la que recurrieron 65 millones de personas para evitar las aglomeraciones de las colas en los centros electorales. Mientras el mundo se pregunta si Donald Trump conseguirá un segundo mandato como presidente de Estados Unidos o si será sustituido por su rival demócrata Joe Biden, otras 2 batallas electorales se siguen desarrollando en ese país, las que definen quién controlará las cámaras de Congreso en ese país. Como ocurre cada 2 años en los comicios del pasado 3 de noviembre, también estuvieron en disputa los 470 escaños de la Cámara de Representantes y 1/3 de los 100 escaños del Senado. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, se celebraron las elecciones en los Estados Unidos de América. El Partido Demócrata y su candidato Joe Biden, pues han ganado estas elecciones, aunque todavía quedan algunos periquitos, algunos reclamos. Es evidente que han ganado estas elecciones, favorecido sobre todo por el voto que se emitió con anterioridad al día fijado para las elecciones, el llamado voto por adelantado. El presidente Trump ha anunciado que va a recurrir a la justicia, tiene procesos de impugnaciones en varios lugares, pero ojalá que esas cosas no prosperen, porque lo que requiere Estados Unidos y el mundo en estos momentos es tranquilidad. Ya se celebraron unas elecciones y ya los electores realmente hablaron y hablaron de manera muy reñida, hay que reconocerlo, porque todas las encuestas colapsaron, absolutamente todas las encuestas colapsaron. Solo hay coincidencia en que el ganador fue Biden, pero jamás con los porcentajes que se proyectaron. Esos porcentajes ni siquiera fueron tan amplios en el voto popular,
porque tanto Biden como Trump hoy son los candidatos más votados en toda la historia electoral de los Estados Unidos, aunque paradójicamente Biden en términos electorales sería el de la menor brecha, el que gana con la menor brecha en el voto electoral. Entonces, en lo adelante, lo que corresponde es que la economía de Estados Unidos reciba un mensaje tranquilizador y que esto no cree una crisis que duremos meses sin que esto se defina, que se cree entonces la incertidumbre de que no se sabe qué va a decidir un tribunal, si a favor de Biden o a favor de Trump. Después que se ha dado un resultado que es contrario a un candidato, el beneficio de un tribunal lo único que puede desatar es una gravísima confrontación social. Entonces, eso es innecesario. Estos partidos han ganado porque el Partido Republicano no fue derrotado. La votación que sacó fue una votación bastante alta. La votación de Trump fue bastante alta. Biden pues sacó buena votación, no con la holgura que se proyectaba que iba a tener frente a Trump, pero ahí está, con la oportunidad de despedir su carrera política como presidente de los Estados Unidos, porque evidentemente que difícilmente él tenga oportunidad de dos periodos. Incluso pudieran haber dudas de que completara este periodo para el que ha sido electo y que arrancaría en el mes de enero. Entonces, este proceso tiene lesiones muy importantes en la primera democracia del mundo. Vemos cosas que no son perfectas, pero no hay mejor sistema. No hay mejor sistema que el sistema democrático. Desde aquí criticamos el hecho de que el voto popular no sea lo decisivo. No, yo creo que el sistema que tiene Estados Unidos es el que le ha funcionado. Es el que le ha funcionado y es el que mantiene un equilibrio en un país que para lograr esa federación, para ser una federación de Estado, pasó por una guerra de secesión. Entonces, ese concepto de federación de Estado tiene que privilegiarse. Por lo tanto, no pueden haber estados que hagan inútiles a los otros, que si votaron los estados más grandes, ya los pequeños no tienen por qué ni siquiera votar porque no deciden nada. No. Yo creo que ellos tienen un sistema que se corresponde con su realidad y ese sistema ha funcionado bien. No veo razones para que ese sistema sea variado. Así es que esperamos pronto que Estados Unidos pues pase esta página, que los demócratas entonces se dediquen a consolidar su programa de gobierno y a sacar esa economía de la crisis, porque así también nos empujan a nosotros a salir de la nuestra. Vamos a hacer una pausa breve y entonces vamos con las 3 preguntas que tienen que ver con un planteamiento que hizo el presidente Luis Abinader sobre China, las relaciones con China, que él dice que no va a permitir en su gobierno inversiones de China en, digamos, cuestiones estratégicas, ni en telecomunicaciones, ni en puertos, ni aeropuertos. Entonces, al regreso, le formulamos las 3 preguntas sobre ese tema a Rafael Paz, pero al regreso.
Bien, señores, el presidente ha hablado varias veces de la relación con China y ha insistido en que tiene que haber controles en el tipo de cosas que los chinos pueden invertir en la República Dominicana. Vamos a ver las tres preguntas que fueron formuladas a Rafael Paz sobre este planteamiento del presidente Abinader. Adelante. El presidente Luis Abinader ha declarado enfáticamente que en su administración no se permitirá la inversión china en áreas estratégicas como son telecomunicaciones, los puertos y aeropuertos. ¿Qué opina usted de esas limitaciones? Bueno, es una decisión delicada que debe ser sopesada con mucho detalle, dado que pudiera entrar en contradicción con el artículo 221 de la Constitución, que establece la igualdad de tratamiento en el caso de las inversiones en la República Dominicana. Igualdad de tratamiento no solo para la inversión privada, sino para la actividad empresarial estatal. Incluso este artículo no limita el concepto de inversión estatal a las inversiones del Estado dominicano de manera expresa, por lo cual pudiera estar concibiendo modelos de asociación de Estado a Estado. De igual forma, establece la igualdad de la inversión extranjera y nacional, por lo cual establecer un sesgo o una discriminación específica contra la inversión de un país pudiera ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y anulada por violación de este artículo 221, por lo cual el gobierno dominicano debe sopesar muy bien esta decisión y verificar si tiene el fundamento jurídico para hacerlo. En caso de licitaciones públicas internacionales, ¿cómo puede practicarse esas restricciones y que no están contempladas en la Ley de Compras y Contrataciones y de Alianza Público-Privada? Bueno, hay una dificultad evidente en este caso porque tampoco existe una disposición específica dentro de las leyes que regulan los asuntos de seguridad estratégica del Estado, me refiero a la legislación militar dominicana, que le dé la potestad al presidente para poder reservar áreas específicas de inversión a, digamos, cuerpos cerrados o grupos cerrados de empresas o de países. Por lo cual, esta decisión política que se ha anunciado pudiera no encontrar fundamento jurídico y ser anulada, como ya hemos señalado. ¿Entiende que esa decisión vulnera la soberanía y la libre determinación como principios rectores de las relaciones internacionales, como lo ha planteado el PLD? Lo que sí genera y envía es un mensaje de poca independencia de la política exterior dominicana. La República Dominicana puede decidir de manera libre y soberana cuáles son sus socios estratégicos y crear marcos de mayor favorabilidad para esos socios. Lo único que en el caso de excluir a socios particulares por beneficio de otro, pudiera estar comprometiendo su imagen internacional e incluso dejar de ser considerado en organismos multilaterales por ser objetado por otros países. Por lo cual es una decisión de política exterior arriesgada que compromete nuestra libertad y nuestra capacidad de actuar con vía franca en las relaciones internacionales y en los escenarios diplomáticos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien, señores, estamos en los festejos del 176 aniversario de nuestra primera Constitución
la Constitución de San Cristóbal, la del 6 de noviembre de 1844. Esta, pues, es la primera que tiene el país y a partir de la cual se escogió al primer presidente constitucional, que lo fue Pedro Santana. Esta constitución, pues, está marcada por una referencia negativa, que fue la del famoso artículo 210, que hizo aprobar Pedro Santana para conservar poderes especiales para potenciales situaciones de guerra. Pero lamentablemente esos poderes también los usó de manera desmedida para perseguir a lo que él entendía que eran sus opositores. Intervienen en esta constitución, ya dominicanos, porque le podemos llamar dominicanos, como es el caso de don Tomás Bobadilla y Briones, y es el caso de Buenaventura Báez. Pudiéramos decir que son de los más experimentados que hay en esta constitución. Buenaventura Báez había sido constituyente en Haití, estuvo en la constituyente haitiana en el año de 1843 y había tenido allí un papel estelar porque él estaba planteando una modificación de la constitución que regía el país en ese momento, que era la constitución haitiana, que no permitía que los blancos o los extranjeros fueran propietarios y le discriminaba en una serie de cosas. Entonces, Báez trató de que este sistema se flexibilizara y eso ponía en riesgo hasta su vida, porque la revolución haitiana fue una revolución racia, muy racista, esa revolución haitiana, que entendía la superioridad de la raza negra, etcétera, etcétera, y todos estos cambios que propuso Báez, pues no lo comprendían, no lo entendían. Estamos hablando de que Buenaventura Báez era un político de una gran formación. Se había formado en Europa, porque después que se agotaron sus posibilidades de estudios en la República Dominicana, porque las escuelas con la invasión haitiana fueron cerradas. Por ejemplo, Báez estudió en su propia casa, con sus padres le pagaban profesores que venían desde Puerto Príncipe o que iban de Santo Domingo. Cuando ya se agotó ese proceso de formación, entonces él fue enviado a estudiar a Europa, y en Europa él había vivido todos estos procesos de cambios de una revolución, de la revolución industrial que se había dado en Inglaterra, de la revolución, de todo el proceso de la revolución francesa. Entonces, con toda esta experiencia, estuvo en la constituyente de Haití y entonces en la discusión de la primera constitución dominicana. Él es que introduce el tema de la inmunidad parlamentaria para proteger a los diputados de los excesos, a los legisladores, de los excesos del poder público. Y bueno, esta es nuestra primera constitución, que algunos la quieren desmeritar planteando que es una constitución conservadora, como si el avance de un país dependiera o no de las ilusiones que se planteen en una constitución. Yo no creo que fuera una constitución conservadora, porque todas las cosas que planteó
en un país que apenas iniciaba su proceso de creación, eran aspiraciones que estaban a tono con las realidades que se enfrentaban entonces. Y a partir de ahí, pues, empezamos lo que fue la vida de la Primera República. La República, la separación que se produce el 27 de febrero de 1844, nos conduce a lo que en la historia dominicana se conoce como la Primera República. La Primera República fue un periodo de 17 años. En esos 17 años tuvimos un primer gobierno de Pedro Santana, después tuvimos un segundo gobierno que fue de Buenaventura Báez. Ese gobierno de Buenaventura Báez, que fue el primer gobierno de los 5, porque Báez gobernó en 5 oportunidades, está considerado como uno de los mejores gobiernos que se hayan realizado en el país y uno de los gobiernos incluso más liberales. Y en ese periodo Báez agotó sus 4 años completos, dejando una situación muy favorable que después se deterioró bastante con el regreso otra vez al poder de Pedro Santana. Santana entonces sale del poder, viene el presidente Jiménez, pero el presidente Manuel Jiménez no está en capacidad de enfrentar la invasión, una nueva invasión haitiana, por lo tanto se restablece a Santana, que vuelve también a ocupar el poder, pero en términos económicos siempre resultaba desastroso. Se da una situación que vuelve al poder a Báez, una conspiración contra Báez, vuelve Santana y ahí es que se produce el proceso de anexión a España, que se da no solo por el sentimiento que había entre todos los dominicanos de esa época, que la mayoría entendía que era imposible la subsistencia de un país con un enemigo superior al lado, que siempre queriéndolo invadir, y entonces siempre se creyó que era necesario algún tipo de protectorado, algún tipo de alianza con una potencia. Santana no solo produce la anexión por eso, sino también la produce por su incapacidad para gobernar, y como frente a toda la crisis que él ya estaba enfrentando, se podía producir un nuevo regreso de Buenaventura Báez al poder. Él, para evitar eso, entonces se refugia en la anexión, que después le resultó a él mismo bastante traumática. Murió arrepentido de haber producido un hecho como ese. Incluso ya finalmente había sido apresado, posiblemente fuera enviado a España para ser juzgado, y si se quedaba en la República Dominicana también tenía serias dificultades. Eso fue, señores, ese fue ese periodo de los primeros 17 años que estuvo vigente esta constitución, de la Constitución de 1844 en la República Dominicana, de la que estamos celebrando su 176 aniversario. Así es que gracias, buenas noches y feliz fin de semana para todos.